Buenas. Voy a explicar el teorema quizá más importante de la integración, porque permite calcular integrales que en cartesianas pueden ser difíciles de una manera más sencilla, cambiando de coordenadas. El teorema que se llama del cambio de variables o también del jacobiano, por lo que se verá luego. Partimos de la siguiente situación. En el mundo real, coordenadas x, y, z, si solo estamos en el plano coordenadas x, y, como se explicó en la clase anterior, tenemos un cuerpo, es decir, un conjunto, R. Este es el mundo real. En R hay dada una función f de x y z que, como estamos pensando en integración, suponemos o nos hacemos a la idea de que es una densidad. En cada punto x y z tenemos la densidad f de x y z. Por otro lado, tenemos un modelo de nuestro cuerpo R en otro sistema de coordenadas, que aquí llamamos u, v, w, casi siempre serán ρ y un ángulo o ρ y dos ángulos, depende del cambio de variables, pero para hacerlo general las llamamos u, v y w. Si estamos en el plano, solo dos dimensiones. Ese modelo describe el conjunto R como otro conjunto U que está en el modelo y un cambio de variables, es decir, una manera de escribir la x, la y y la z, las coordenadas cartesianas, como una expresión en las coordenadas del modelo, igual que en las polares. La x es la distancia al origen por el coseno del ángulo y la y es la distancia al origen por el seno del ángulo, ρ y θ. Aquí tenemos, en general, lo que se llama un cambio de coordenadas y lo llamamos phi mayúscula, para resumir toda esta escritura. Por supuesto, como tenemos la densidad f en la parte real, en el cuerpo real, podemos trasladarla al modelo. Cada punto u, v, w de nuestro modelo tiene asignada, componiendo, eso es la composición de funciones, componiendo una densidad que es el valor de f en el punto que le corresponde a u, v, w, eso se llama phi de u, v, w. Estos son todos los datos que tenemos. El enunciado preciso de todo esto lo tenéis en los apuntes. Habría que hablar de continuidad, de conjuntos acotados, pero no nos hace falta porque en la vida real todo funciona con suavidad. Densidad, densidad en el modelo, conjunto real, modelo del conjunto real. Esta transformación tiene asociada su aplicación jacobiana, que es la diferencial. Si lo tengo aquí descrito, si os acordáis en la clase de ayer, la diferencial, que es esta matriz, es la misma transformación, pero hecha zoom. En el punto u, v, w hacemos zoom, y este es el punto u, v, w, y hacemos zoom en el punto x y z que le corresponde. Este sería, por ejemplo, x y z, y fijaos que esto ya no es de x, de y, de z, sino que es en qué se transforma ahora se llama paralelepípedo, el paralelepípedo elemental de u, de v, de w, cuando lo vemos en el mundo real. Esto sería lo que se llama la matriz jacobiana, sin más, que a veces se describe con una delta, porque todos son parciales, y su determinante, que yo voy a llamar siempre j de phi,
aunque en realidad no es preciso, pero siempre lo voy a llamar j de phi porque nunca vamos a usar la matriz jacobiana, vamos a usar siempre el determinante. El determinante jacobiano, fijaos que es la matriz de las parciales, calculamos su determinante, eso nos da el volumen de este elemento, el volumen elemental aquí me da un volumen real aquí. Como es un volumen y estoy integrando, calculando volúmenes, tiene que ser positivo, cojo el valor absoluto. El valor absoluto del determinante jacobiano en cada punto UVW mide el cambio de volumen que hay del elemento de volumen aquí, que es un mero modelo, es ficticio, que escala, qué cambio de escala en volumen se produce cuando lo llevo a la realidad. Es justamente lo que está midiendo, el cambio de escala. En volumen, no en una sola dimensión, sino en las tres. Estos son todos nuestros datos. ¿Qué dice el teorema del cambio de variables, o del jacobiano? En la integración, que si yo quiero calcular la masa del cuerpo R, la puedo calcular en el modelo. Si yo tengo un barco, imaginaos un barco y nosotros tenemos un archivo gigantesco con todos los folios de todos los esquemas del diseño del barco, con la escala y con la densidad de cada parte. Yo puedo calcular la masa del barco si tengo esos datos sin moverme de mi asiento. Voy cogiendo hoja por hoja, voy midiendo las escalas, voy midiendo las densidades y voy viendo esto pesa tanto, esto pesa tanto, y lo puedo hacer sin tener que ir al barco real. Exactamente lo mismo. ¿Cómo calculo yo la masa del cuerpo? Que teóricamente esto es la masa del punto X y Z, y es la suma en el cuerpo de todas las masas de todos los puntos. Esto es lo que estamos haciendo continuamente al integrar, suma en el cuerpo de las masas de cada punto. ¿Cómo puedo calcularla yo en el modelo? Pues fijaos que lo único que hay que hacer es ajustar esta es la densidad del punto UVW del modelo, y esto es el volumen real que le corresponde al punto UVW. Es justamente lo que explicamos el otro día con lo que cambiaba en el plano. ¿Cuánto cambia? ¿Cuál es la escala en volumen de lo que sería una unidad aquí a lo real? Si yo tengo el plano del barco, ¿cuál es la escala de este esquema? Y, por tanto, ¿qué representa en la realidad? Eso es el jacobiano, y por eso hay que multiplicar aquí por el jacobiano, cuando cambias de variables. La misma función escrita en las variables u, v, w, cambio de variables, pero ahora hay que multiplicar el elemento de volumen por el jacobiano. Jacobiano. Multiplicar por el jacobiano. Cambio de variables, 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 jacobiano. No olvidarse, por favor. Ejemplos de cambios de variables. Ya explicamos el otro día el cambio a polares. De x, y se pasa a dos variables que son ρ y θ, la distancia al origen y el ángulo con el eje OX. El jacobiano de este cambio de variables es ρ. Tener en cuenta que la distancia al origen siempre es un número positivo y habitualmente los ángulos se toman entre 0 y 2pi, pero podrían tomarse entre menos pi y pi, o entre menos 2pi y 0, una anchura de 0 a 2pi. O sea, de una anchura 2pi, disculpas. Las siguientes coordenadas en 3 dimensiones, estas son para el plano, estas son para 3 dimensiones, prácticamente no hay que explicar nada, se llaman cilíndricas, consiste en considerar el mundo X y Z, el mundo real, y describirlo con otras 3 variables, que van a ser ρ, θ y z. ¿Quién es ρ?
Fijaos, si yo cojo un punto X y Z, lo que hago es medir o tomar el vector de posición respecto del eje OZ, ese vector, que es este mismo que he puesto aquí abajo, esa distancia, el módulo de ese vector es ρ, la distancia al eje OZ del punto. El ángulo θ es el ángulo que este vector, cuando lo bajas al plano XY, forma con el eje OX. Y Z es la misma altura, de tal manera que lo que estamos haciendo es X y Z, lo estamos considerando en planta, XY, aquí estamos poniendo las variables θ y ρ, distancia al eje, eso es la planta, nos estamos olvidando del eje Z y estamos proyectando en perpendicular a ese eje, esa es ρ, el ángulo θ es el ángulo que forma y por otro lado, si queréis, el perfil o lo que queráis, la otra variable es la misma variable z. Esto quedará claro cuando hagamos un ejemplo de un cilindro, manifiesto, y un cono. Esto es todo el teorema del cambio de variables. Ahora lo que nos queda es explicar las coordenadas esféricas y poco más. Muchas gracias por vuestra atención.